Comenzamos una nueva serie y es una serie basada en el libro de los Efesios. Así que si usted viene todas las semanas, a partir de hoy, usted va a lograr aprender un poco más sobre el libro de Efesios y todo el libro de la Biblia de Efesios. Y vamos a ir tratando de ir llevando verso a verso el libro de Efesios porque es un libro muy especial. Vamos a ver, Efesios es un libro que fue dedicado a una iglesia que estaba en Éfeso. Esa iglesia de Éfeso, si usted lee Hechos capítulo 19, es muy interesante lo que ocurre. Porque Hechos 19 relata cómo Pablo llega a esta provincia de Asia, en Éfeso, donde había una cultura alrededor de la adoración a Diana, a Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, donde había culto en el templo de Diana que estaba en Éfeso, donde el culto era orgías, era relaciones sexuales, era prostitución, era una depravación completa. Y la adoración a Diana de los Efesios era una adoración que se extendía sobre todo Asia y casi que el mundo conocido, esa era la diosa. Y entonces Éfeso era la capital de esa adoración pagana a los demonios. Sin embargo, cuando Pablo llega ahí, Pablo se encuentra que había unos cuantos discípulos que habían sido enseñados por un hombre llamado Apolos. Y Apolos, cuando había enseñado ahí, no les había hablado del Espíritu Santo. Pablo les dice: ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Pablo les impuso las manos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar las maravillas de Dios. Y la gente empezó a ser llena del Espíritu Santo, esos pocos. Inmediatamente Pablo se puso a predicar en la sinagoga. Fue tal la violencia, la fuerza, el poder con el que Pablo predicaba, que dice que habían unos hombres. A mí me llamó la atención lo que la Biblia dice, porque la palabra que dice es que se negaron a creer. O sea, estaba la predicación, el poder de Dios, pero ellos decidieron no creer. Había un bloqueo en ellos para no creer la predicación de Pablo y terminaron echando a Pablo de la sinagoga, al apóstol Pablo, uno de los grandes de la Biblia. Lo echaron de la sinagoga. Entonces, como a Pablo lo echaron de la sinagoga, la Biblia dice que se metió en un lugar que se llamaba el teatro, o no es el teatro, más bien era la escuela de uno llamado Tirano, que era un lugar donde la gente llegaba a filosofar, donde llegaba con grandes conocimientos. Había una influencia muy fuerte de toda la cultura griega y de todo lo que era el conocimiento, y el apóstol Pablo se metió ahí y ahí predicaba. Dice que ahí discutía con ellos. Pablo logró hacer una predicación muy potente, al punto, dice la Biblia, que él logró predicarle a todos los de la provincia de Asia. A cada persona escuchó el evangelio de Dios. Fue muy potente lo que pasó en ese lugar. Fue tan potente que Hechos 19 también dice que se armó un alboroto en la ciudad porque los que vendían y hacían estatuillas a Diana ya no estaban vendiendo nada, porque por la predicación de Pablo la gente dejó de comprar las estatuas de Diana y el negocio se les fue. Entonces alborotaron la ciudad, querían matar a Pablo, lo llevaron al teatro y ahí se armó una revuelta de la gente más importante en la política. Ahí había una especie de tumulto. Dice que por 2 horas gritaron: grandes Diana de los Efesios. Estaban enchamucadititicos y con ganas de matar a Pablo. Los políticos de ese lugar le dijeron a Pablo: ni se arrime ahí porque lo van a matar. Y la Biblia dice que se calmaron los ánimos ese día. Pablo animó a los discípulos y poco tiempo después le echó agua a los caites y jaló a predicar a otro lado. Un lugar donde dice que había tanta manifestación del poder de Dios que aún las personas que no podían venir donde Pablo estaba predicando mandaban sus mantos para que Pablo orara por ellos. Luego le llevaban esos mantos a los enfermos y los enfermos eran sanos. Ese es el contexto rápido de la iglesia de Éfeso. Así estaba esa iglesia,
con mucho mover del Espíritu Santo, con mucha oposición, con mucho problema alrededor cultural y de pecado. Y esa es la iglesia que Pablo deja, y luego Pablo es encarcelado en Roma. Y cuando Pablo está encarcelado en Roma, Pablo hace varias cartas, que es lo que se llama las cartas carcelarias. Por ejemplo, Filipenses es una de ellas, Gálatas es una de ellas, y Éfeso es una de esas cartas. Cuando Pablo hace la carta de Éfeso, uno tiene que leerla y uno empieza a leer ese capítulo o ese libro de Efesios. Y usted tiene que leerlo pensando, Pablo está anciano y además está encarcelado por predicar a Cristo a una iglesia que le costó mucho levantar. Y cuando uno lee eso, van a tener una perspectiva más clara del libro. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, cuando uno estudia el libro de Éfeso, usted va a encontrar que el tema principal del libro es mi nueva vida en Cristo. Nosotros lo resumimos a mi nuevo yo. Diga conmigo, mi nuevo yo. Porque para Pablo era muy importante que la iglesia de Éfeso entendiera de que había una nueva vida a partir de Jesús en el corazón de las personas que han creído en Él. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 1, vamos a leer de una vez el capítulo 1 y vamos a llegar hasta el verso 15. Efesios capítulo 1, verso 1. Yo estoy en la Reina Valera 60. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí Pablo está saludando a la iglesia, está presentándose y diciéndole a quién va dirigida la carta. Vamos al verso 3. Empieza Pablo una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias, porque estamos aquí en tu casa. Tú inspiraste la Escritura, toda fue inspirada por ti y es útil para redarguir, para instruirnos en la justicia, para confrontarnos, para hacernos cambiar. Señor, te pedimos que tu palabra cause el efecto por el cual tú lo planeaste, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor, que nuestra vida hoy salga diferente para tu gloria. Te lo pedimos, enséñanos tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo comienza hablando de las bendiciones espirituales. Hoy vamos a ver estas 4 bendiciones que hay cuando uno tiene un nuevo yo, cuando uno ha nacido en Cristo, cuando uno está en Él. Hay 4 bendiciones. Y Pablo en el verso 3, como leímos ahorita, Pablo dice que el Padre y el Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando vamos a hablar de las bendiciones, tenemos que entender
de dónde vienen estas bendiciones. En el Antiguo Testamento había una bendición muy famosa. Fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Y que luego esa bendición pasó a Isaac. Y luego esa bendición pasó a Jacob. Que luego Dios le cambia el nombre a Israel. Y luego la bendición pasó a sus hijos. Y hasta la fecha, todos los judíos, que es el pueblo que hoy se reconoce como los israelitas, son gente bendecida. ¿Sí o no? ¿Los han visto? Cuesta mucho que alguien conozca a un judío pobre. Son gente bendecida, y no solo en lo económico, son inteligentes, desarrollan muchas cosas, porque Dios bendijo a Abraham, porque Dios tenía un propósito, escoger un pueblo. Ahora, cuando Dios bendijo a Abraham, a partir de ahí en la Biblia, usted oye y lee en la Biblia que se menciona el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, y empiezan a hablar del Dios de la bendición. Pero Pablo está hablando que el que es bendito y el que nos ha bendecido es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace referencia a que la bendición viene producto de lo que hizo Jesucristo. Entonces el Padre del Señor Jesucristo nos ha bendecido. Entonces, yo puede ser que no sea judío y no necesito serlo. Por eso es un poco ridículo aquellos cristianos que tratan de comportarse como judíos, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que en Cristo Jesús todos recibamos la bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Somos bendecidos. Ahora, esa bendición viene y dice que está dada en los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante decirlo, porque cuando hablamos de que la bendición es dada desde los lugares celestiales en Cristo, es que no está dada desde un lugar terrenal, ni es una bendición que está ahí por caducar, no va a prescribir. No se trata de que yo me pegué el gordo, ¿verdad? O que me pegué, ¿cuál es el otro que salió la vez pasada? El acumulado. Usted se pega el acumulado y se pega la fiesta de fijo, y si puede me invita, ¿verdad? No, mentiras. Pero el acumulado un día se va a acabar. ¿Sí? Son dineros que van y que vienen. Pero la bendición de Dios no viene de la Junta de Protección Social. La bendición de Dios viene desde el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni el ladrón, ni nada va a hacer que esa bendición se pudra o se pierda. Cuando yo entiendo que la bendición que yo tengo sobre mí es una bendición que está en el cielo y que desde el cielo yo fui bendecido por el Padre del Señor Jesucristo, señores, esto es más allá de lo que imaginamos. Es una bendición. Y cuando hablamos de que yo soy bendecido, lo que está diciendo es que cualquier maldición ya no tiene efecto. Si a usted alguien un día lo maldijo, si a usted alguien le dijo que usted era una maceta y que el corredor no pasaba, si a usted algún día alguien le dijo un inútil, tonto, estúpido, no lo vas a lograr. Quiero decirte algo, Dios te bendijo por medio de Jesucristo. Usted es bendecido desde los lugares celestiales en Cristo. Y ninguna maldición tiene efecto sobre su vida. Pero esto es para el que lo cree. Si usted cree en la maldición, usted va a recibir la maldición. Pero si usted cree que usted ha sido bendecido desde lugares celestiales en Cristo, la bendición es para usted. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? Número 1, la bendición de ser escogidos. De ser escogidos. Pablo dice en el verso 4, en él Dios, ¿qué hizo? Pero dígalo creyendo, por favor. ¿Qué dice la Biblia en el Efesios 1:4? En él Dios, ¿qué? Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¡Wow! ¿Qué significa escogido? Antes uno escogía frijoles porque traía piedras, ¿se acuerdan? Y palos. Ahora casi que vienen limpios, cuesta mucho que salga una piedra. Y qué colerón cuando sale una. Es barata los dientes uno. Entonces antes había que escoger los frijoles, era un brete que había que hacer antes de cocinar. Había que regar los frijoles en la mesa,
y empezar a sacar todo lo que no era frijol de la mesa. ¿Cierto? Entonces, escoger es separar entre muchos. Ahora, en este caso, no estamos hablando de que somos ni frijoles ni piedras. Dios, desde antes de la fundación del mundo, a usted lo hizo aparte. En otras palabras, está diciendo: a este no me lo toquen porque lo tengo escogido. Algo especial tengo con él, lo necesito aparte. La palabra escogido es separado entre muchos. Eso quiere decir que Dios hizo una elección. Yo pude haber sido parte de o no. La semana pasada Amy nos enseñaba harto de esto, dirían en el sur de América. Nos enseñaba muchísimo de esto. Demasiado. Sobre lo que era ser escogido, apartado. Todo el mundo sabe que para la selección nacional hacen una convocatoria. Una vez convocaron como 800 jugadores, ¿verdad? Casi que a todos. Y al final se llevaron a los mejorcitos que no fueron tan mejorcitos, ¿verdad? Ahora, Dios hizo una elección, y una elección bien hecha, de entre muchos. Dice que Él nos escogió, y nos escogió con el fin de que seamos santos. Dice la versión Reina Valera contemporánea: intachables, sin mancha. Eso quiere decir que Dios nos escogió para que seamos gente que no esté contaminada. Y esto hay que amarlo y entenderlo. Cuando nació nuestra primera hija, Sofía, recuerdo que el día que la sacamos del hospital, le pusimos como 800 cobijas. Y no estaba la revelación de la pandemia. Pero yo la saqué en mis brazos así, como si la fuera a proteger de cualquier virus, bacteria o viejo cochino en la calle, ¿eh? Así. Y yo iba dispuesto a volar patadas hacia que cualquiera me queriera hacer algo, yo iba a dar mi vida. Ya después entendimos que no era necesaria tanta cobija, que la chiquita se me iba a ahogar, ¿verdad? Que pobrecita. Viera qué cosas aprendimos. Pero, ¿por qué lo hicimos? Los que son papás me van a entender. Porque entendimos que de la pancita viene purito, purito ese bebé. Esa chiquita no le faltaba nada en la panza de la mamá. No ocupaba nada. Y cuando nació, la agarraron así, la agarran así entre las patas, así, y le clavan 2 inyecciones, le hacen así en la nariz con unas carajadas. Y uno dice: ¿pero qué está pasando? Me la van a matar. En la pancita no ocupaba nada de eso, pero ahora salió al mundo exterior, un mundo sucio, contaminado. ¿Saben qué? Dios es nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él dijo: yo lo quiero limpio, que nada ni nadie me lo contamine, que nada ni nadie me lo ensucie, porque es mío. Por eso es que Él nos escogió para ser santos, porque Él es santo. Y para poder tener una relación con Él, teníamos que tener su naturaleza. Entonces mi nuevo yo fue escogido con una nueva naturaleza, la naturaleza del cielo. Y yo, para tener relación con Dios y entender las cosas de Dios y caminar en las cosas de Dios, yo tengo que andar en el Espíritu. Eso lo vamos a ver luego en el capítulo 2 de Efesios y el 3. Pero yo tengo que entender que yo fui escogido para ser santo. Ningún papá aquí tiene hijos para que se le hagan drogadictos, para que se hagan borrachos, para que sean mujeriegos o hombreriegos, yo no sé cómo llamarle. Ningún papá aquí desea que sus hijos se contaminen. Ningún papá sueña con que su hijo sea fumador, o que sea un borracho, o que sea un despilfarrador. Así es nuestro Padre Celestial. Él desea que nadie sea manchado. Él nos escogió para ser santos, para estar sin mancha delante de Él. Por eso es que cuando nos manchamos, una persona que tiene el nuevo yo, que nació de nuevo y entiende, o aunque no lo entienda, pero nació de nuevo y se contamina, inmediatamente tiene un deseo de que Dios lo limpie. Eso es una señal de que usted nació de nuevo, de que usted no quiere permanecer sucio. Usted desea estar limpio, ¿sí?
usted desea que Dios a usted lo mantenga limpio. Es como cuando empezó la pandemia. Yo no sé si ustedes tienen buenos chistes y recuerdos de los ridículos que hicimos. Mascarilla doble, una pantalla acrílica acá, guantes, manga larga. Yo me acuerdo el primer día que se podía ir a la feria. Vea, yo parecía de esos que andan, no sé, como como salido de una película de esas de guerra biológica. ¡Qué ridículo! Se me empañaba el parabrisas esas que tenía enfrente. Llegaba uno a querer botar la ropa a la casa, se sacaba los zapatos, tenía que poner una piscina con cloro, se sacaba uno los zapatos, porque uno no quería contaminarse. ¿Qué pasaría si tuviéramos ese nivel de revelación de lo que es ser santos? De que yo fui escogido para estar limpio y que es imposible para mí lograrlo, pero Él lo hizo a través de lo que hizo en la cruz por nosotros, y su sangre derramó, nos limpió de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad. No hay suciedad que quede en la vida de alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Segunda bendición, dice que yo fui bendecido. Me perdí aquí. Dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? ¿Hijos de quién? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Yo lo leí en otra versión ahorita. Pero lo dice al propio, porque dice que fue por amor, que Él nos predestinó. La palabra predestinación, que por cierto hay mucha polémica alrededor de esa palabra, se las voy a explicar. La palabra predestinación dice que es una elección desde antes que todo existiera. Es decir, era el plan original en el que Dios quería que viviéramos como hijos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de hacer el mundo, Dios había planeado que fuéramos hijos de Él. Y todos sabemos lo que pasó en el Edén. Adán y Eva rompieron su relación con Dios por medio del pecado. Fueron expulsados del Edén, del paraíso. No pudieron entrar más y ese lugar fue quitado de la tierra para que el hombre ya no pueda estar ahí. Fue prohibido para el hombre ese lugar de perfecta comunión con Dios, porque se rompió la esencia del hombre. El hombre ya no tenía pureza, ya no era limpio. Y como lo perdió, ya no había relación. Y cuando se rompe esa relación, la Biblia dice que nosotros éramos de nuestro padre el diablo, y que los deseos de nuestro padre el diablo queríamos hacer, y que Él es homicida desde el principio. Toda persona que no tiene un nuevo yo, que no ha nacido de nuevo, la Biblia lo que dice es que es hijo del diablo. Qué cosa más terrible. Por eso, jóvenes, si usted se mete con una mundana, déjeme decirle que su suegro es Satanás mismo. Qué mal chiste, viejísimo, pero es bueno todavía que la vara. Y no, y es verdad, créanme. Algunos no miden eso. Revise bien con quién se metió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo, tenemos un papá, y ese papá es Satanás. No somos hijos de Dios, como muchos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios. No, señores. Solo los que han nacido de nuevo, los que entregaron su vida a Jesús, fueron constituidos, hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es un privilegio. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos en amor. La adopción es una de las cosas más preciosas que pueden existir. La adopción, lastimosamente a nivel social, se ve como algo malo o algo feo. Desde carajillos, entre hermanillos se vacilan. Oh, usted es adoptado, usted es el hijo del lechero, y empiezan esas bromas. Este es el adoptado de la casa, dice la gente. Este es el regalado. Y se usan términos horribles, peyorativos con respecto a la adopción.
Pero bíblicamente la adopción es lo mejor que le puede pasar a alguien. Porque la adopción es una escogencia voluntaria por una persona que no tenía papá. Es decir, que alguien que adopta es alguien que con todo su ser, con todo su corazón, decidió hacerlo. No fue porque quedó embarazada la doña o porque nos jalamos una torta, sino porque le da la gana, porque desea con todo su amor que ese niño que no tenía papá, ahora tenga un hogar, ahora tenga papá, ahora tenga mamá, ahora tenga que comer, ahora tenga quien lo abrace y lo cuide. La adopción es lo mejor que le puede pasar a alguien que no tenía un lugar. Y la Biblia dice que Él a nosotros nos escogió y nos adoptó desde antes. Éramos de Satanás, éramos de nuestro padre el diablo, pero el Señor nos adoptó, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo no sé si usted está dimensionando lo que esto significa o si usted para esto es mera teoría, pero si usted lo piensa, lo analiza, lo digiere, lo que sucedió en usted es algo milagroso. Usted no tenía derecho, pero ahora es un hijo, ahora pertenece a Él, porque Él por su amor decidió hacerte hijo. Yo soy un hijo de Dios. La gente a veces nos define por quiénes son nuestros padres, por quién es nuestra familia. Hay mucha gente que aquí en la iglesia me conoce como el hijo del pastor. A veces me lo dicen de manera de menosprecio, créanme, yo lo he notado. Está bien, no hay problema. Usted puede decirme lo que quiera, hijo de mi papá Carlos Herrera o hijo de, si quiere. O a usted le pueden decir allá afuera eso. Pero lo que aquí dice la Biblia es que yo soy hijo de Dios. Yo le pertenezco al Padre Celestial. Al igual que Jesús era el Hijo de Dios por medio de lo que Él hizo, ahora yo también tengo un título que es reconocido en el infierno, en la tierra y en el cielo. Soy un hijo de Dios. Soy pertenencia del Padre Celestial. Fui adoptado como hijo suyo. En el tiempo bíblico, para que hubiera una adopción, había que pagar un dinero para que el hijo pudiera ser legitimado como hijo de esa familia. Jesús pagó un precio. El Padre pagó un precio. Dio a su hijo. Jesús dio su vida. Se derramó sangre. Su adopción tiene un precio. No fue por lástima, no fue porque pobrecito, sino porque Dios te escogió y te amó y te dijo: te prefiero como mi hijo. No te quiero ni siquiera como creación, yo te quiero como mi hijo. Ser hijo de Dios es un gran privilegio. Tercera bendición, la bendición de ser aceptados por Él. Vean lo que dice el verso 6. Dice el verso 6. Leímos ahora el verso 5 y dice el verso 5, según el puro afecto de su voluntad, y luego dice el verso 6. Con la cual, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que este estribillo es porque el texto de Efesios 1 comienza como una poesía, como un salmo, como una alabanza. Y entonces Pablo usa varias veces para alabanza de la gloria de su gracia, porque hay una estructura poética de alabanza a Dios por estas bendiciones. Entonces dice la siguiente parte: para alabanza a la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptados aquí significa agraciados o que recibimos gracia. Y la palabra gracia, ya todo el mundo sabe que es recibir lo que no merecíamos. Es decir, no había en nosotros ningún asomo de merecimiento para que Dios nos aceptara. No había nada. Hay personas que creen que Dios los ve con gracia porque se portan bien, porque vienen a la iglesia, porque hacen buenas obras. La gracia de Dios no se logra, no se consigue con esfuerzo humano. Ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos de Efesios. La gracia que recibimos es gratis.
Él nos aceptó porque quiso. Simplemente nos volvió a ver desde antes de la fundación del mundo. A pesar de que sabía los papás que íbamos a tener, las cosas que nos iban a pasar, los rechazos que íbamos a recibir. Y Dios dice, todo el mundo te rechaza, pero yo te acepto. Algunos de nosotros, hasta nosotros mismos nos rechazamos. Este es uno de los problemas más grandes de la humanidad. La gente rechaza y se rechaza a sí mismo. Nuestros mayores problemas son por rechazo. Porque pensamos que lo que dicen de nosotros lo dicen con mala intención, porque vea lo que me hicieron, porque es que la maestra me agarró entre ojos, porque es que mis compañeros no me aceptan, porque se burlan de mí, porque me hacen bullying, porque esto y esto me pasó, porque mi papá me abandonó, porque mi mamá no me quería, y porque esto me lo hicieron y desde niño la gente me abandonó y pobrecito yo. Y vamos y nos vemos al espejo y decimos, qué cosa más fea, seas tonto. O los famosos berrinches frente al closet, es que no tengo ropa, nada me queda lindo, esto no sirve. Y todo un problema de aceptación, no podemos salir al mundo así, decimos. ¿Cómo voy a salir yo al mundo con esta ropa? No puedo, la gente me va a ver feo, es que fulano me ve para abajo. Eso es un desmadre, perdón la expresión, de pensamientos que vienen producto de la herida que dejó nuestro padre Satanás. Satanás es el primero que abandona. Satanás primero nos entotorota con deseos y tentaciones y luego nos mete una patada en el trasero y nos echa afuera y se burla de nosotros, nos daña y nos hiere. Y eso pasa a todos los hombres. Y una competencia de quién tiene la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, los mejores zapatos, la mejor manera de hablar, los mejores estudios. Y así se mueve el mundo por un problema de aceptación. En Jesús usted no necesita ni la ropa, ni el carro, ni la casa, ni la manera, ni la educación. En Jesús usted fue aceptado por Él según el puro afecto de su voluntad. Fuimos aceptados. ¿Y cómo nos aceptó? Dice que Él pagó un precio. El verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo, ¿qué? Sobreabundar para con nosotros. Las riquezas de la gracia de Dios fueron sobreabundantes sobre usted y sobre mí. Es decir, toda mi maldad, todo mi pecado, todo lo que me ha pasado, todo lo que me hicieron, todas mis actitudes, todas mis reacciones. El Señor dijo, recibe gracia y tome para que lleve y para que guarde para la casa. Sobreabunda. Si usted cree que su pecado no ha sido cubierto, que no ha sido perdonado, usted no ha creído en Jesucristo todavía. Si usted todavía se anda culpando por lo que pasó ayer, antier, la semana pasada, hace 10 años o hace 20 años, usted todavía no ha entendido que la gracia Dios la hizo sobreabundar para con nosotros. Redención, redimidos, significa que se pagó un rescate por nosotros. Eso es ser redimido, que alguien pagó por mi liberación. Alguien pagó para que yo tenga acceso, para que yo fuese aceptado ante el Padre. Jesús tuvo que dar su vida. De otra forma hubiera sido imposible que usted tuviera acceso a Dios. Hace unos días vino un muchacho a instalar unas cosas acá, de una empresa. Comenzamos a conversar y terminamos llegando al punto de que él antes iba a una iglesia. A la iglesia de una persona que fue pastor acá y que de aquí salió a abrir una iglesia. Y lo agarré y lo empecé a evangelizar porque se había ido de la iglesia. Y le dije, dígame una cosa, si usted se muere y a usted le pregunta a Dios, cosa que él no va a hacer, pero es una suposición. Si a usted Dios le pregunta, ¿por qué yo debería dejarlo entrar al cielo? ¿Usted qué le diría? Y me dice, no hombre, yo estoy frito. Yo estoy frito, me dice. Yo tengo cómo entrar al cielo. Y yo le dije, toda la boca llena de razón. Esa es la condición de todos nosotros. Nadie tiene cómo entrar al cielo. Es que hay gente que uno le pregunta eso y dice, no, es que yo no soy tan malo.
Yo de vez en cuando ayudo a mi abuelita, de vez en cuando ahí visito a mi mamá, y de vez en cuando ahí, yo no soy tan malo. He matado gente, pero yo no soy tan malo. O hay gente que piensa que para uno no ir al cielo, solo los asesinos no van al cielo, o los que le quitaron la mujer a otro, o los que le han hecho cosas malas a los niños. Vean, desde la mentira hasta una actitud del corazón es suficiente. Es más, el solo hecho de haber nacido y tener conciencia de lo bueno y lo malo nos descalifica de ir al cielo. Nadie puede. Es necesario recurrir al rescate que hizo Jesús por nosotros, que dice que por Él tuvimos el perdón de pecados y por su gracia Él hizo sobreabundar para con nosotros. Él ya pagó por mi pecado, por mi maldad. Él lo hizo posible, se puso en medio, Él lo pagó. Y cuando Él paga, lo único que queda es agradecer. ¿Alguna vez usted estaba en un restaurante sentado, come, y después alguien se arrima y le dice, no se preocupe, ya todo está pago? Qué lindo se siente, ¿verdad? Y por dentro uno piensa, qué lástima, hubiera pedido otro fresco más y me hubiera pedido un postre. De haber sabido. Bueno, el Señor quiere que sepa que Él ya pagó hasta el postre y hasta lo que se va a antojar más tarde. Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Fuimos aceptos en Él. Y por último, en Él tenemos una herencia, dice el verso 11. En Él asimismo, dice, participamos. Vamos a leer la versión que está en la pantalla mejor, a ver si me la ponen. Verso 11 de Efesios 1. Dice, en Él, vamos a ver porque yo lo tengo aquí, ahora sí. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo se está refiriendo aquí a los judíos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, ¿sí?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos aquí por partes. Nosotros tenemos una cuarta bendición, la bendición de la herencia. ¿Cuál herencia? Nuestro padre era el diablo, nuestra herencia era el infierno, como él, la muerte eterna. Pero a través de Cristo, el nuevo yo tiene una herencia que había sido prometida al pueblo de Dios, Israel. Abraham, a sus hijos, a sus descendientes. La promesa era para ellos. Esa era la herencia. Y una bendición aquí en la tierra y bendición en el cielo. Y Pablo dice, nosotros aguardábamos la esperanza, nosotros primero los que hemos creído. Dice otra versión, dice el verso, voy a leer en otra versión. Dice la versión en el verso 13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, está la Reina Valera contemporánea, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Voy a leerlo desde el 11 mejor. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Es decir, Pablo dice, nosotros los judíos fuimos los primeros en esperar. El pueblo de Israel esperábamos de primero a Cristo, la herencia del cielo. Ya todos sabemos que no todos los judíos han reconocido a Jesús. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron en su nombre se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es que ellos fueron los primeros, pero todo aquel que luego de haber oído el evangelio y haber creído en él
se les dio una herencia. Todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene una herencia. Y esa herencia no solo es bendición. Esa herencia lo que está diciendo es que usted literalmente ahora lo que le tocaba a un hijo de Dios, a Jesús, le toca a usted. Hay una herencia en el cielo. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros, se fue a las profundidades de la tierra, resucitó al tercer día y Él dijo: ahora sí, voy a ir a preparar morada para ustedes. Se fue a hacer una casa en el cielo para cada uno de nosotros. Todos los que están aquí, que han creído en Jesús, tienen un lugar preparado en el cielo. Él preparó un lugar donde hay calles de oro, mar de cristal, y lo más importante no es el mar de cristal y las calles de oro, es un acceso eterno a la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Usted un día estará para ahí en lo eterno. Esa es la herencia que le espera. Yo no sé si usted aquí algún día a alguien le dejó una herencia, pero esa herencia es solo para los hijos. Tal vez a usted aquí nadie le dio ninguna herencia, o las herencias que ha recibido son muy malas. En la salud, en lo económico, en lo familiar, una herencia terrible. Tal vez sus herencias aquí en la tierra son fatales. Y yo quiero decirle algo: no importa qué tan fatal sea su herencia aquí en la tierra, hay una herencia en el cielo que es más grande que cualquier herencia de esta tierra. Es la herencia de estar con Él hasta la redención de la posesión adquirida. Hay una posesión adquirida, hay una tierra prometida. No es Israel, no es Jerusalén, no es Canaán, es el cielo mismo, con Dios, con el Padre celestial. Un día estaremos ahí y nos va a suceder lo que le sucedió al hijo despilfarrador, el hijo pródigo, un hijo que se fue y se gastó toda la herencia, pero que un día dijo: ¿qué hago yo aquí comiendo con los cerdos de las algarrobas? Yo me levantaré e iré a mi padre, porque en la casa de mi padre un jornalero vive mejor que como yo estoy viviendo. Yo me levantaré e iré a él. Y la Biblia dice que él se fue hasta donde el padre, y la Biblia dice que el padre lo vio a lo lejos, y sin permitir que el hijo pudiera pedir ser un jornalero, el padre lo abrazó, lo besó, le mandó a poner ropa limpia, le mandó a poner un anillo en su dedo e hizo una fiesta porque el hijo que se había perdido había regresado. Un día vamos a ir al cielo y allá va a haber una fiesta. Se llama las bodas del Cordero. Un día estaremos disfrutando de la herencia gloriosa. La herencia no se trata de una buena casa, un buen carro, buen estudio, buena comida. La herencia es el cielo, hermanos. La herencia es lo eterno y es lo que Él tiene preparado para todos nosotros. Quiero concluir o recapitular, porque ya terminé, con un ejemplo visual. Y yo quiero pedirle a 4 personas que vengan aquí al frente, porque Dios los va a ministrar a través de esto. ¿Quiere la administración directa? Venga, 4 personas, hombres, mujeres, adultos, ancianos, quien quiera, pero que quieran ser ministrados por Dios, por una palabra específica. Hacia adelante. Hay 1, 2, ¿quién más? 3, 4, aquí están ya. Son 4, pase adelante aquí arriba, por favor, porque hoy Dios nos está hablando y nos ha hablado a todos en este lugar. ¿Sí? Pasen acá, pasen acá, pasen acá. Se me vinieron 5 y eran 4, pero no importa. Vamos a ver qué hacemos. Upa. Dios hoy nos ha hablado de que nosotros fuimos escogidos. Agárrala con las 2 manos. ¿Cuál es su nombre? Don Luis. Lo que hoy Dios nos está diciendo, el resumen es que nosotros pasamos de ser menospreciados a ser escogidos. Luis fue escogido desde antes de que el mundo existiera,
Y en vez de ser menospreciado por Dios, Dios lo escogió. Dios decidió escogerlo al igual que a usted y para mí. Su nombre es Doña Ana. La Biblia hoy nos ha hablado de que nosotros fuimos planeados. Hubo un plan maestro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa predestinado. Y pasamos de ser alguien evitable, abortable. Hoy por hoy esto es lo que el mundo y Satanás hacen: menospreciar y evitar. Estamos en medio de la cultura que evita que nazcan niños, y le han transmitido al mundo: no tengan hijos, y si viene un hijo, trata de abortarlo. Es más, te lo hacemos legal, porque el plan de Satanás es evitar que nazca alguien que fue predestinado, que fue escogido, que fue apartado, porque Él tiene un plan más grande que el que tiene Satanás. Satanás quiere matar, quiere menospreciar, quiere evitar lo que Dios diseñó. Dios te diseñó y te planeó. Tal vez pensaron, o Satanás pensó, o el mundo ha pensado, que mejor no hubieran nacido. Tal vez usted ha pensado: mejor yo no hubiera nacido, mejor no me hubiera casado, mejor no hubiera tenido hijos. Pero Dios escogió, Dios te predestinó, Dios te dio una familia, Dios te dio una esposa, Dios te dio un lugar, porque desde antes de la fundación del mundo Él hizo un plan. No hay nada por casualidad aquí. Cuando Dios te planeó aceptarte, y dejó y quitó la posibilidad de rechazarte para convertirte en alguien aceptado. Allá afuera todo el mundo rechaza. La gente ve de arriba hacia abajo y hace una categoría y dice: no califica, no es permitido, no tiene lo necesario, no puede hacerle frente, no es tan grande, no es tan fuerte, no es tan importante, no es alguien que podamos recibir. Pero Dios dice: yo te acepté desde antes de que naciera, yo te escogí y te acepté como un hijo. Y en Jesús, ustedes nos van a compartir Dios nos pasó de ser gente olvidada a ser un heredero. A ustedes los quisieron olvidar, pero Dios dice: yo no me olvido de ustedes, yo tengo una herencia para ustedes. Tal vez se olvidó papá, mamá, hijos, familiar, un esposo, un novio, alguien se olvidó de ti, pero Dios dice: yo tengo una herencia para ti.